Jessica, 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 Ya, Jessica. el libro, el lagarto, el perfil del lagarto. ¿Has visto eso? Ya, mira, te va a pasar para que leas también. ¿Por qué has escuchado por qué al Vizcarra le decían lagarto? No. Dice, entre los cuatro hermanos era el que tenía más sangre fría. Ahora le están amenazando al periodista que está publicando el libro. A salir que lo están amenazando de muerte. Jessica, 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 Canascanchis. Ya, Flor, ¿estás ahí? Flor, Flor. Sí, doctor, sí, estamos esperando. Muy bien, ¿cuántos estadísticos? Un ratito. Hola, Flor, ¿cuántos estadísticos? Un ratito, doctor. Jessica, Canas Canchis, estadística, Canas Canchis. A ver, ¿quién es el responsable de estadística en Canas Canchis? debe ser Raúl o Catari, supongo, doctor. Dale una llamadita, pues. Le voy a llamar, sí, le voy a llamar ahorita, doctor. El lagarto, ¿no? A ver, esta reunión se puede grabar. Pues así. Y apaga tu cámara. A ver, esta reunión se puede grabar. ¿Cómo? Jessica, Así no me lo deja. Ya. No te va a pasar. Dani De Vito. Vas a tener paciente, ¿no? Voy a ir a hacer Doctor, dime. ya empezamos. Ya, a ver, una preguntita. ¿Se puede grabar esta reunión? Porque ahora hay poco material. Sí, he activado grabar, ojalá pueda grabarlo. Dani no está ahorita para que me dé la opción, pero le he activado el grabar y yo creo que sí. Ahora me dice que hay que pedir permiso. Sí, por eso yo lo he activado ahorita grabar. Supongo que al terminar se va a poder. Ya, pero ojalá. Ya, listo, señores, buenos días. Todos me escuchan, por favor. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, por favor, les voy a pedir puedan apagar vuestro micrófono. La red Canas Canchis Espinar no tiene audio. Dice. No tiene audio. Por favor, todos apagan su micrófono. Ay, yo estaba preocupado, se va a pasar. Esto. Aló, aló. A A ver, señores, por favor, apagar su micrófono. a ver, Canas Canchis no tiene audio. Ya, tienen que solucionar el problema en sus computadoras, los que no tienen el audio. Ya, a ver, por favor, me avisan de una vez quienes no tienen audio.
Aló. ¿Tú? Aló, por favor, ¿quién es? A ver, dame un pasito para empezar. Un ratito, doctor, les voy a indicar todavía. A ver, Pero, buenos días. Lorenza Cruz, puede apagar su audio. Madeleine Pero sí, buen también. día. La Red Sur también, su audio, por favor. Boris Paredes, su audio. Isabel No le Uscamaita, escucho su bien. audio. Dígame. Su audio, apagar Aló. por favor el audio. Sí, mami, tiene que entrar ya. Ya está empezando ya. Apagar su audio, por Ya, al favor. mismo link. Sí, al mismo link, ¿ya? Listo. Ya, doctor, por favor, empiece. Compañeros de trabajo, la red Ganas Sánchez Nacional, la red Sur, coordinadores de la estrategia sanitaria de zoonosis, estadística, microredes y establecimientos de salud, tengan ustedes muy buenos días. Esta reunión ha sido programado a solicitud de ambas redes debido a que hay algunas deficiencias todavía en cuanto se refiere a la digitación de las actividades que se realiza No, poco a poco. Actualización de la normativa de la estrategia sanitaria de zoonosis para el 2021. Acá estoy. A ver, ha habido pequeños cambios para este 2021, muy básicamente en administración, pero esto que al codificador del 2020 esto no ha sido muy redundante, ¿no? Entonces vamos a empezar empezando con rabia urbana. Para rabia urbana he encontrado que algunos establecimientos han estado codificándome con codificadores del 2020 y del 2000 o del 2019. Entonces, incluso ahora con este nuevo codificador, si ya todos han estado haciendo la modificación de la hoja GIS, ahora podemos utilizar en un registro hasta 3 campos LAB. Entonces, ya no va a haber el hecho de que en el primer campo LAB podamos en el primero y en el segundo hacer la codificación, sino, como ven ustedes en la diapositiva, vamos a futuro a utilizar hasta 3 campos LAB seguidos. Pero esto todavía más adelante, y haciendo que el sistema del GIS-MINSA se actualice también. Pero por este momento, los 2 primeros campos LAB están habilitados. Y como ven ustedes en la presentación, se está haciendo en una sola línea el registro de los campos LAB. Entonces, voy a empezar con lo que es mordedura de perro, que básicamente es conocido, desconocido, leves y graves. Entonces, la primera parte que son datos generales del paciente, esta parte ya no voy a repetirlo, solamente voy a hacer redundancia en algunos puntos. Es importante ahora registrar, por ejemplo, el centro poblado al que pertenece el paciente. Este en color azul es el dato que es un nuevo dato que que se está solicitando de forma obligatoria, identificar centros poblados. Esto en forma general para todos los pacientes. En los casos de, por ejemplo, la gestante, en el tercer campo LAB debemos indicar si es gestante o es una puérpera. En el caso de los niños menores de 5 años, debemos registrar lo que viene a ser perímetro cefálico y perímetro abdominal, la evaluación antropométrica, peso, talla, hemoglobina, e incluso debemos registrar la fecha última de la hemoglobina, en qué momento se ha realizado. En el caso de la gestante, por ejemplo, o en la atención de una mujer en edad fértil, registrar lo que viene a ser la fecha última de regla. Esos datos ahora son obligatorios. Entonces debemos de indicar a los compañeros, para poder tener esa información.
Entonces, a futuro dirán ustedes por qué se pide esta información. Hay algunos sistemas que van a tal vez desaparecer y que el GIS va a ser la única fuente de información. Entonces, por favor, en este aspecto yo quiero pedirles tratar de estar ya adecuándose al formato. El 2020 incluso ya se había ordenado desde el mes de enero realizar estos registros, pero a la fecha todavía los profesionales que son básicamente las enfermeras, las obstetras, quienes van a tener responsabilidad de registrar el caso del niño y el caso de la gestante, deben registrar estos datos. Entonces, voy a empezar con lo que es mordedura de perro. Para la mordedura de perro vamos a utilizar el código, primero herida por mordedura de forma definitiva y su código el S819. Esto en forma general. Anteriormente habíamos propuesto identificar en qué lugar del cuerpo se va a realizar, podría producirse la mordedura. Y habíamos puesto un catálogo, digamos, de diferentes lugares, ¿no? Pero básicamente con el ministerio se ha quedado que solamente registremos la S819 como herida de mordedura. Luego tenemos la identificación del animalito, es decir, la mordedura de perro, que viene a ser el código W540. Ahora, en su primer campo lab, vamos a señalar qué tipo de severidad tiene la mordedura. Puede ser leve o puede ser severo. En su segundo campo lab, vamos a poner si el perrito es conocido o es desconocido. ¿Sí? Entonces, podemos hacer las combinaciones de leve conocido, leve desconocido, severo conocido, severo desconocido, ¿no? Entonces, esta es la primera forma para registrar la mordedura del perro. Luego tenemos mordedura de gato, que en realidad también es lo mismo, solamente que para el gato es también la BW550. Vamos a poner en su primer campo lab leve, severo, conocido, desconocido. Mordedura de roedor, ¿no? Igual vamos a utilizar el código S819, pero en su codificador de identificador, bueno, acá hay un pequeño error, voy a corregir, es mordedura de roedor, la BW530. En este caso solamente vamos a identificar si es leve o es severo, ¿no? Ya no vamos a poner desconocido o conocido, solamente si la mordedura es leve o es severa. Ahora, recordando un poco la normativa y todos deberían haber leído de alguna manera la normativa, la identificación de mordeduras leves están relacionadas básicamente a cualquier parte del cuerpo, menos en cuello, cabeza, las manos y pulpejo de los dedos, ¿no? Es decir, eso es lo que dice la teoría. Y en caso que sea severo, en los pulpejos de los dedos, cabeza, cuello, cara, ¿no? Es decir, esos son los lugares severos. Entonces, ahí un poquito redundar lo que es o leer lo que viene a ser la normativa. Luego tenemos mordeduras por animales urbanos domésticos. El código es el BW558, ¿no? Ahí también vamos a poner leve, severo, dependiendo conocido o desconocido. Ahora, mordedura por animales con diagnóstico de rabia. En el primer registro vamos a identificar de qué animalito viene posiblemente la rabia, ¿no? Puede ser del perro, del gato, del roedor o de otro. Entonces identificamos la mordedura por qué animalito, ¿no? Lo ponemos S800, ahí ponemos mordedura, ahí está. Este código no implica que ustedes le pongan código, sino se relacionen a qué animalito nos estamos refiriendo. Luego ponemos en el tercer campo, en el tercer tipo de diagnóstico, rabia en animales, que es la U603. Y de esta forma vamos a identificar la mordedura por diagnóstico de rabia. En el caso de un contacto, vamos a hacer que la mordedura, el tipo de animalito que muerde sea repetitivo. Vamos a poner rabia en animales y luego vamos a especificar contacto, exposición a rabia, la Z203, ¿no? Entonces, con esto ya identificamos al contacto. Luego de eso tenemos la vacuna preexposición en riesgo sanitario mínimo, ¿no?
En riesgo sanitario mínimo, básicamente indica, digamos, a personas que van a tratar con, tal vez con la vacuna, o que van a tratar tal vez con la obtención de muestras. Entonces, el riesgo sanitario mínimo, esto básicamente es para ver vacunación preexposición. Entonces, ¿cómo vamos a codificar aquí? Vamos a utilizar la vacuna antirrábica de cultivo celular, que el código es el 90676, ¿no? Ese es el código que ahora utilizamos, el 90676. Ahora, ¿cuántas dosis son? Son 3 dosis, ¿no? La primera, solamente para nosotros en el GIS, lo que hacemos es registrar la primera dosis, 1, y al momento de concluir, la TA como última dosis. Ahora, puede haber una dosis adicional y registramos la dosis adicional. En el segundo tipo de diagnóstico vamos a utilizar PRE para indicar que es preexposición. Y seguido de PRE vamos a poner RSM, riesgo sanitario mínimo. Esta es la forma de registrar una preexposición en riesgo sanitario mínimo. Luego tenemos exposición en riesgo sanitario alto, ¿no? Que en realidad viene a ser lo mismo, solamente lo que hace es que cambie el tipo de riesgo. En vez de poner riesgo, en el anterior era RSM, en el riesgo sanitario alto es RSA, riesgo sanitario alto, ¿no? Entonces, básicamente nosotros creo que hemos estado teniendo lo que es el riesgo sanitario mínimo. En algunos lugares se ha estado vacunando preexposición, ¿no? Entonces, esta es la forma general para hacer los dos tipos de riesgo. Luego tenemos la posexposición. La posexposición básicamente ya es cuando ocurre la mordedura por cualquiera de los animalitos, sea el perro, el gato, el roedor o otro tipo de animal. Es decir, después que se genera la herida o la mordedura del can o de otro animalito, viene la posexposición. En este caso tenemos dos tipos de vacuna, uno con inmunoglobulina y el otro sin inmunoglobulina. Para nosotros como Cusco, nuestra aplicación es sin inmunoglobulina, por favor. Nadie tiene que registrar con inmunoglobulina, ¿ya? Todo es sin inmunoglobulina. Entonces, primero, en el caso de que hagamos una posexposición, vamos a identificar, es decir, quién es el causante de la mordedura primero, ya sea el perro, el gato, el roedor, de forma repetitiva, por favor, de forma repetitiva. Donde dice código, vamos a poner cualquiera de estos códigos, W540, 550, 530 o 558. Luego vamos a poner vacuna antirrábica cultivo celular. De forma definitiva, la 90676, vamos a poner una consejería integral. En su Campus Lab, en su primer vamos a poner POS. Este POS nos va a indicar que estamos haciendo post-exposición, es decir, después de lo que ha ocurrido la muerte. El código 99401, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuántas dosis recibe un paciente? Recibe 5 dosis, ¿no es así? 5 dosis. Entonces, nosotros básicamente necesitamos que registren la primera y la última dosis. Ahora, ¿pueden registrar segunda, tercera, cuarta? Sí, sí lo pueden hacer. Pero para nuestra información, lo que nosotros más miramos, eh, necesitamos tener lo que viene a ser la primera y la última dosis. ¿Ya? A ver. Un minutito, por favor. Me indican por el chat que no se escucha. Sí se escucha, Gastón. Sí, a ver, por favor. Sí se escucha, me están indicando por el chat que no se escucha. ¿Quién? Mary, ¿quién es Mary? ¿No escucha, Mary? ¿Aló?
Ya, continuamos entonces. Entonces, este es el registro para la exposición sin inmunoglobulina. Podemos tener el registro sin exposición en una gestante. Lo que básicamente se hace es hacer lo mismo, lo anterior, sin poner lo que es la mordedura, el cultivo y la consejería. Solamente lo que hacemos para identificar a una gestante es que en el primer registro se ponga supervisión de embarazo, el trimestre en el cual se encuentra la gestante y el código Z359. De esa manera nosotros vamos a identificar una gestante. Los demás registros del diagnóstico son los mismos que si fueran para otra persona. La mordedura, por el tipo de mordedura por el animalito, la vacuna y la consejería íntegra. ¿Sí? Entonces ahí no hay mucho cambio, simplemente es identificar si es gestante, poner la Z359. Y tenemos ahora lo que es la exposición con inmunoglobulina. Vuelvo a repetir, este registro está en el manual. En el caso, en algún momento que tuviéramos la inmunoglobulina, vamos a utilizar este tipo de códigos. Pero al momento, y tal vez más adelante el doctor Vascopé nos va a reforzar esta parte, o es que realmente ha llegado, pero hasta donde yo tengo conocimiento no tenemos inmunoglobulina, ¿no? Entonces, la forma de registrar con inmunoglobulina es igual, casi similar a la primera. Primero identificamos al animalito causante de la mordedura, ponemos la vacuna antirrábica cultivo celular y luego mencionamos la inmunoglobulina para rabia, el código 90375. Ponemos la consejería post y el código 90401. Igual hacemos mención a la primera, a la última y si en el caso fuese a una dosis adicional. Ahora, igual también podría pasar, podría registrar el segundo, podría registrar el tercero, el cuarto, no hay ningún inconveniente. Pero para nosotros hacer las estadísticas, lo que vamos a utilizar es el primero y el último. Eso tiene que estar bien claro, ¿sí? El 1 como inicio de tratamiento y el TA como término de tratamiento, ¿no? Ahora, ha habido algunos inconvenientes en los informes operacionales. Hay veces se cuenta, vamos a suponer que llegamos a tener, no sé, 10 mordeduras. De las 10, 5 vamos a suponer que son severas. Según la normativa, si la mordedura es severa, el paciente debería empezar un tratamiento, ¿no? Y de acuerdo a las visitas que vayamos realizando al animalito, tal vez se va a suspender. Pero en el caso que el animalito no se encuentre, o en el caso que el animalito sea sospechoso de rabia o tenga alguna muerte por otras causas, ese paciente debería culminar su tratamiento. Es decir, debería recibir las 5 dosis. Pero, ¿qué está pasando? Están pasando que me registran la primera, la segunda, y ya no existe tercera, cuarta, y al final no me están poniendo como término de. Entonces, ahí tenemos un inconveniente. Cuando nosotros hacemos el informe operacional, encontramos que tenemos 10 que inician tratamiento, pero solamente 5 que terminan. Entonces, hay un registro, ahorita les muestro, donde hay un registro para hacer suspensión. Y en la suspensión deberíamos indicar en qué número de dosis está suspendiéndose. Si no hay suspensión, se debería concluir con un TA. Entonces, si yo empecé con 5 que iniciaron, podría culminar con 3 que terminaron y tal vez 2 que fueron suspendidos, ¿no? Entonces, esa parte es importante, por favor, hacer un buen, adecuado registro para que no tengamos muchas diferencias. Ahora, tenemos vacunación a un contacto, ¿no? En el caso que tal vez casos de rabia, vamos a poner el cultivo celular primero, vamos a hacer una consejería post y luego vamos a utilizar contacto de exposición a rabia, la Z203. También tenemos vacunación, por ejemplo, cuando se inicia tratamiento, y lo que les mencionaba, esto era por causa de animal observado, sospechoso de rabia o muerto. Es decir, sabemos que ha habido la mordedura y empezamos a hacer las visitas y tal vez no encontramos al animalito o tal vez el animalito ha muerto por otras causas o hay veces es sospechoso de rabia. Ahí, por ejemplo, cuando ocurre la mordedura,
pasa que los dueños del animalito, a veces hacen eliminación o los matan a los animalitos y no se puede hacer seguimiento de este, ¿no? Entonces, ahí el consejo es iniciar y terminar el tratamiento, ¿no? Porque no vamos a encontrar animalitos. Y en el otro caso, verificar si es que el animalito está, si puede haber sospecha de rata, ¿no? En este caso, vacunamos, hacemos el registro de la vacuna, hacemos todas las dosis y luego ponemos consejería y en su segundo campo lab indicamos, pues, muerte, MOC, muerte por otras causas, o SR, sospechoso de rabia, ¿no? Podemos hacer, en el caso de que el paciente tal vez no tenga una antitetánica, entonces la diftotetánica vamos a poder registrar y eso lo podemos hacer tal vez en la primera dosis de la vacuna antirrábica, ¿no? Ponemos vacuna antirrábica 90676, primera dosis, luego la diftotetánica igual, ponemos una dosis, no sé, ahí creo que son una o dos, ponemos uno si fuera el primero, la Z2781, la consejería integral, hacemos post, y ahí agregamos la ZOO para indicar que esta actividad de la diftotetánica se está relacionando a una actividad de zoonosis. Entonces utilizamos la 90401. Aquí viene lo que les indicaba, suspensión de la vacuna. Esto va a ir en función de las visitas que vayamos realizando al animalito, ¿no? Se puede generar la mordedura, el médico va a ordenar que se aplique la vacuna, hacemos las visitas correspondientes, en este caso son 3 visitas, ¿no? A los 0, es decir, en el momento de la vacuna, la primera visita, o en el momento de la mordedura la primera, a los 5 la segunda y a los 10 días la tercera. Entonces, aquí, básicamente, vamos a seguir, si tenemos un adecuado seguimiento, el paciente va a recibir la primera, tal vez la segunda dosis, y en la tercera, según las visitas que vayamos realizando al animalito, vamos a encontrar que no hay ningún problema, el perrito está sano, entonces el médico va a suspender la vacuna, ¿no? Entonces, en este caso vamos primero a identificar quién ocasionó la mordedura, es decir, qué tipo de animalito ocasionó la mordedura, vamos a poner el código de forma repetitiva, luego vamos a poner suspensión de vacuna antirrábica, la U3272, y luego vamos a poner consejería integral. En la consejería integral vamos a indicar en qué dosis se está suspendiendo. Puede ser el 1, el 2, el 3 o hasta el 4 que se suspenda. Pero indiquemos, por favor, en qué dosis se está suspendiendo. Entonces, ¿para qué? Para que cuando hagamos la estadística del reporte, no, es decir, no se muestre diferencias pues, entre lo que se inicia y lo que concluye o lo que termina. Porque ahí se tiene un gran problema, ¿no? Como vuelvo a decir, inician 10 pero acaban 5. ¿Hay suspensión? 0 suspensiones. Entonces, debo entender que 5 personas que han iniciado no se sabe si han hecho abandono o han hecho suspensión. O tal vez al final han concluido, pero no le han hecho un registro de culminación de vacuna. Entonces, ahí tener, por favor, mucho cuidado. Seguir lo que dice la normativa nada más. Si hay suspensión, registrar en qué dosis se está suspendiendo. Ahora, tenemos el abandono. En el caso del abandono, básicamente creo que la normativa establece esto en 30 días. Si en 30 días no hay no regresa el paciente, ya consideramos, creo, el abandono. Entonces, ahí también igual, ¿en qué dosis está haciendo abandono el paciente? ¿No? Puede ser la primera, la segunda o la tercera. Entonces, ahí tener cuidado para hacer el registro, ¿no? Entonces, igual que en la suspensión, puede haber abandono. Lo que les pido es registrar los abandonos. Es otro dato que muy poco aparece en el informe operacional. Incluso casi para el 2020 podría decir que no había abandonos, ¿no? Pero existía la diferencia entre el inicio y la culminación del tratamiento. Y esa diferencia no sabíamos si eran abandonos, si eran suspensiones. Entonces, por favor, registrar estos dos puntos, que es la suspensión y que es el abandono, ¿no? Y es importante para calcular también el número de dosis que estamos necesitando. Ahora, podemos tener un paciente
que asisten regularmente, pero que en algún momento, por X motivos del establecimiento origen donde está recibiendo tratamiento, pueda moverse a otro establecimiento. ¿Ya? Esto por X motivos, no podemos saber, pero lo que puede darse, entonces lo que hacemos es derivar al paciente al otro establecimiento por jurisdicción donde se va a trasladar ese paciente, ¿no? En este caso, el establecimiento de origen, incluso tal vez puede ocurrir hasta la mordedura y no recibir en el primero, sino irse al segundo, al otro establecimiento. Entonces, indicar aquí, vacuna antirrábica, la dosis en el cual vamos a derivar al paciente. ¿En qué dosis estamos derivando? ¿No? Y en el segundo registro poner DBR, derivación realizada, ¿no? O paciente derivado también, DVR. Entonces, con esto nosotros estamos derivando a un paciente de nuestro establecimiento a otro establecimiento, ¿no? Entonces, ese es el paciente derivado. Y luego viene la transferencia controlada o la derivación realizada. Es decir, el establecimiento A que hizo la derivación va a mandar al establecimiento B. El establecimiento B tiene que recepcionar a ese paciente. Entonces, para eso va a poner vacuna antirrábica, también la 90276, va a indicar en qué dosis está recibiendo al paciente y en consejería integral en el segundo diagnóstico va a poner DVC, derivación o transferencia controlada. Significa que está recibiendo al paciente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo pusiera el DNI del paciente que ha sido derivado, yo podría encontrar que si se ha movido el paciente de un lugar a otro, tal vez voy a encontrar que en el establecimiento A inició, pero en el establecimiento B terminó. Pero aquí el asunto es que el paciente haya culminado su tratamiento, que no existe el abandono ni que eh, que no exista básicamente el abandono, porque en alguno de los dos establecimientos podría haber suspensión, eso dependiendo, pero lo que más vamos a controlar aquí es que no exista abandono. Entonces, para lo que es controlada, recepcionamos en qué dosis y ponemos DVC para indicar eso. Ahora, hay la contrarreferencia. Anteriormente, en los anteriores codificadores no estaba esta parte de la contrarreferencia. Esto de la contrarreferencia era básicamente que cuando el paciente se movía del establecimiento A a la B, pero por algún motivo de la B regresaba a la A, es decir, al establecimiento origen, ¿no? Entonces, esa es una contrarreferencia. Podría irse de la A a la B y en la B recibir una o dos dosis, pero tal vez para su última o para su cuarta dosis retornar al establecimiento origen, ¿no? Entonces, en este caso, el establecimiento B lo que va a hacer es como si hiciera una derivación, ¿no? Hiciera una derivación, pero en este caso, como estamos hablando del mismo paciente que en un inicio salió de A, llegó a la B, ahora de la B va a retornar a la A, entonces es una contrarreferencia. Entonces, para eso indicamos la dosis, en qué dosis se está moviendo, luego hacemos una consejería integral, la 99401, y en el campo lab vamos a poner CR, contrarreferencia, ¿no? Estamos retornando al paciente a su lugar de origen. Persona fallecida por rabia. Este es un registro que no debería aparecer en el GIS, ¿no? Se supone que las defunciones o las personas fallecidas deberían ser registradas en el sistema del SINADEF. Pero lamentablemente la información del SINADEF tiene mucho retraso para poder ser o para poder tener información mensual, ¿no? Podemos tener todo, podemos hacer el certificado de defunción, la identificación del diagnóstico y todo eso, pero lamentablemente la información tiene mucho retraso. Y es por eso que no utilizamos mucho el SINADEF para lo que es registro de personas por fallecidos. Entonces, en el GIS hemos hecho una adecuación para poder tener este dato, ¿no? Claro está, no está indicado directamente como fallecido. Lo que hacemos nosotros solamente es utilizar un código, la 99, para indicar persona fallecida, ¿no? Entonces, esto básicamente está relacionado a la mordedura, quién ocasionó la mordedura,
¿no? El código, y utilizamos la administración de tratamiento, la U310, y en su campo lab vamos a poner 99. De esta forma, nosotros un poco nos vamos a adelantar al dato para saber si que esta persona falleció por esta persona ha fallecido. Al final, por favor, voy a hacer todas, vamos a responder todas las preguntas. Déjenme culminar y ahí vamos a volver y vamos a estar respondiendo todas las preguntas. ¿Ya? Luego tenemos ahora lo que es actividades con animales, lo que viene a ser las AAA, y en este caso para lo que son canes utilizamos AAA 04, para lo que son felinos AAA 09 y para otros animales AAA 91, ¿no? Esto viene a ser similar a una actividad, a una APP. Registramos en lo que viene a ser la historia clínica, en este caso para lo que es las AAA no utilizamos DNI, no utilizamos otros datos, básicamente identificamos la actividad, la dirección del distrito de procedencia y el centro poblado. Los demás datos los dejamos en blanco y hacemos el diagnóstico motivo de consulta. Por ejemplo, en este caso, animal observado. Puede haber una forma de registro para los que son aparentemente sanos en primera y segunda visita. La primera visita es al momento que ocurre la mordedura y la segunda visita es a los 5 días, ¿no? Eso está claro. Los podemos hacer ir y visitar. Por favor, se ha presentado algunos casos y he tenido la oportunidad de ver, no es que el dueño traiga el perrito al establecimiento. Es decir, eso no es observar al perrito. Se supone que ustedes hacen una actividad extramural. Salen del establecimiento, van al domicilio de la persona de que es dueña del animalito para observar al animal. ¿Ya? Entonces, por favor, en algunos lugares he visto que el animalito está afuera y yo pregunté por qué está y me dijeron, no, es que ha venido para que lo observe. Se supone que, o la norma indica que nosotros debemos ir al domicilio del dueño del animalito para observar, ¿no? Entonces, ahí vamos a realizar primera visita, segunda visita. Si no tiene ningún inconveniente el animalito, vamos a poner AS, aparentemente sano. Incluso con la tercera visita vamos a poder hacer este mismo registro, ¿no? Tercera visita, aparentemente sano. Luego vamos a tener igual primera, segunda o tercera visita. Vamos a observar y tal vez en alguno de los dos casos exista primero sospecha de rabia. Ahí en ese momento vamos a identificar si hay sospechoso de rabia. O en el otro caso que el animalito haya muerto por otras causas. Y esto se genera básicamente cuando a veces los dueños de los animalitos los eliminan. Entonces, sin haberlos visto o sin saber si presenta algún problema con el animalito y los elimina. Entonces, ahí la recomendación, por ejemplo, es que lamentablemente el paciente deba recibir todas las dosis antirrábicas, porque no sabemos si el animalito presenta otras causas. ¿Ya? Entonces, aquí, animal observado, primera visita, segunda visita y necropsia de animal mordedor, por sospecha de rabia o muerte por otras causas. Ahora, existe la tercera visita. Si en la primera visita es aparentemente sano, la segunda también es aparentemente sano, podemos tener una tercera visita donde el paciente, la visita resulta que el animalito está sano, ponemos PA, en este caso paciente en alta, ¿no? Entonces, no hay ningún inconveniente. Esto va a ocurrir a los 10 días. Entonces, a los 10 días, el paciente, por ejemplo, ha recibido 1, 2, 3 dosis, ¿no? A los 0, a los 3, a los 7, creo que es. 3 dosis ha de recibir el paciente. Entonces, en la tercera dosis yo puedo hacer registro de suspensión. Entonces, esto relacionado a las visitas, ¿ya? A ver, por favor, ese micrófono, no sé quién está hablando. ¿Zoonosis? Por favor, ¿quién está hablando? A ver, vamos a mirar. Judith Quisper Ruiz. Judith, apaga tu micrófono. Entonces, aquí, este registro, como digo, va a ir relacionado a lo que viene a ser la suspensión de la vacuna, ¿no?
Tenemos la vacunación antirrábica. Básicamente creo que para el 2021 esto íbamos a aplicar un aplicativo nacional, pero esto no ha sido, creo, posible. Ojalá es que para el 2021 podamos aplicarlo, pero si no, tenemos el GIS, que es un registro muy fácil para hacer seguimiento de la vacunación antirrábica, ¿no? Aquí básicamente el código es el AU2061 y lo que hacemos es vacunación antirrábica y poner donde dice número de vacunas, donde está el signo Michi, ahí simplemente ponemos el número. ¿Cuántos canes hemos vacunado? 20, 30, 10, 15, 5, y ahí vamos mencionando, ¿no? ¿Cuántos canes vamos vacunando? Esto para la vacunación antirrábica. Eliminación de animales, esto está prohibido, no lo he considerado, ahora no sé, el doctor tal vez más adelante nos va a tal vez un poquito ayudar en esto, pero existe algunos reglamentos, alguna ley creo que ahí ahora está suspendido lo que es la eliminación de canes, pero si corresponde lo vamos a poner. Luego tenemos muestras encefálicas remitidas, can muerto en observación. Aquí tener un poquito de cuidado. Si se van a fijar, la codificación es muy idéntica, ¿sí? Pero va a ir cambiando en algunos datos, ¿ya? Por ejemplo, para este caso de muestras encefálicas remitidas, vamos a poner muestras encefálicas de animales. Primero, en el primer campo lab, el número de muestras que vamos a tener, la U6092. Luego vamos a poner animal observado, MR, para decir muestra remitida, la U6042. ¿Sí? En el campo de historia clínica vamos a poner A04. ¿Ya? Joel, ¿quién es Joel? Irma, Rosana. A ver, por favor, ese micrófono. Ya, a ver, sigamos. Entonces, como digo, aquí es muestras encefálicas de animales, poner el número de muestras, la U6092. En el segundo registro de diagnóstico, poner MR, ¿no? Y el código U6040. Listo. Luego, vamos a tener muestras encefálicas remitidas por CAN en vigilancia. Como decía, es muestras encefálicas, el número de las muestras. En el segundo lab vamos a poner MR y el código U6092, ¿no? Es decir, ese es lo casi similar. De otras especies, si se fijan, con el anterior registro de vigilancia es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Para lo que es CAN, vamos a utilizar la AAA04, ¿sí? Y para lo que es otras especies, vamos a utilizar la AAA91. La codificación es la misma, solamente que la identificación de los animalitos es donde vamos a diferenciar. Entonces, vigilancia de CAN en vigilancia a AAA04 y vigilancia para otras especies AAA91. Ahí viene un poco la diferencia, ¿no? Tener en cuenta esta parte, ¿no? En algún momento me dijeron, pero estos dos son iguales, ¿cómo diferencia? La diferencia está en identificar a qué animalito nos estamos refiriendo. Ahora viene CAN en vigilancia activa. Lo único que cambia acá también es el MT, muestra procesada, ¿no? El código es el mismo. Cuando sean por CAN en vigilancia pasiva, vamos a poner MR y en animal observado MT, ¿no? Y cuando sean otras especies, el código AAA91 y MT. Entonces, ahí van las diferencias para poder identificar los diferentes registros que vamos a tener. Casos de rabia en vigilancia activa, animal, simplemente rabia en animal, ponemos el número de canes que puedan tener rabia, la AAA04, y en el caso de vigilancia pasiva, rabia en animal, número de canes y animal observado, ¿no? Esas son las dos formas para registrar lo que es vigilancia activa y lo que es vigilancia pasiva.
Luego vamos a tener vigilancia y control de focos. En vigilancia y control de focos tenemos 3 registros, lo que son focos notificados, intervenidos y controlados, ¿no? Y en cada uno vamos a ir registrando el número. Es decir, puedo tener tratamiento focal en focos notificados y en el segundo lado, con actividades de zoonosis, vamos a poner el número y vamos a ir registrando para cada uno. Cuando tengamos notificados, cuando pongamos intervenidos y cuando pongamos focos controlados. ¿Ya? Hasta ahí, rabia urbana. ¿No? Rabia urbana hasta allí. Entonces, preguntas. A ver, preguntas hasta allí, por favor. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? ¿Preguntas? Buenos Algo que días, de aquí de Chichihuani. Ya, dígame. En cuanto a las visitas domiciliarias, Ya, dígame usted. ¿no será que en el GIS, donde dice animal observado, en el primer rubro tendría que ir visita domiciliaria? No es necesario. Simplemente cuando nosotros ponemos animal en el primer campo lab, vamos a poner 1. Ese 1 nos va a decir primera visita. No es necesario poner aquí visita domiciliaria. Simplemente ponemos animal observado 1 y eso ya nos indica la primera visita. Eso es, nada más. ¿Ya? Ya, gracias. Igual va a pasar con la segunda, igual va a pasar con la tercera. Simplemente vamos a ir identificando al animalito, indicando si es aparentemente sano o presenta, digamos, otras cosas, ¿no? Puede ser sospechoso de rabia o muerte por otras causas. Entonces, pero no es necesario poner visita domiciliaria. ¿Alguna otra cosa? ¿Aló? Falta también, sí. A ver, preguntas, por favor, ahí. A ver, acá Oiga, dice, de repente me está esperando. 2, 3, ¿cómo se informa si es abandono transferido? A ver, o referido. A ver, básicamente los abandonos. Voy a regresar un poco atrás para hablar de lo que es el abandono. El abandono de un paciente es que bien puede venir a su primera, segunda dosis, ¿no? Puede venir. Como saben ustedes, el paciente recibe a los 0, a los 3, a los 7, 14, 21 o 28 días, ¿no? Entonces puede venir a los 0, a los 3, a los 7, y luego de eso ya a los 14, a los 21 o 28 tal vez ya no venga. Entonces, en este caso, hay que tratar de buscar al paciente primero, tratar de ubicarlo antes de los 30 días. Porque pasados los 30 días recién vamos a... ¿Ya? Entonces, tener mucho cuidado. Ahora, ¿puede ocurrir que el abandono sea cuando esté haciendo la derivación? Sí, puede ocurrir, sí, pero el establecimiento que iba a recepcionar el paciente es quien debería informar este caso. A ver, por favor. Esos micrófonos. Entonces, eso, por ejemplo, si hay una derivación, vamos a suponer que el establecimiento A deriva en la dosis 2 a un paciente al establecimiento B. Pero al establecimiento B no llega el paciente, ¿no? No llega. Le debería corresponder su dosis 3, ¿no? Entonces, se supone que cuando va a haber una derivación también, el responsable de zoonosis del establecimiento debería comunicarse con el responsable del otro establecimiento B donde va a llegar este paciente, para indicarle que, por ejemplo, hacerle un poco el comentario del paciente que está recibiendo, que va a ser derivado.
En el caso que el paciente no llegue, digamos, al establecimiento B, simplemente lo que vamos a pedir es que hagan un registro de esto, de un abandono, ¿no? Aquí no vamos a poner que es derivado o no es derivado, solamente de acuerdo a lo que el paciente va a indicar que en un primer Mamá, momento lo va a que va a vacunar. irse a otro Joven, ¿ya? establecimiento, ahí es lo que vamos a nosotros poner como derivación. En el establecimiento B debería haber transferencia recibida, pero en vez de poner transferencia recibida, lo que vamos a hacer es abandono de vacuna, ¿no? Entonces, ahí lo único que vamos a poner es el abandono en relación a la derivación. ¿Sí? A ver, ¿qué más en en el chat? Eso, bueno, creo que hasta ahí las respuestas. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Listo. Ajá, a ver. Ya. Ay, ¿cuál micro? Hospital Sicuani va a preguntar. Ante todo, buenos días. Yo la doctora Buenos, Yolanda, de ya, acá del Hospital Sicuani. Quería hacer una dígame. pregunta. El modo de ficheo de los pacientes, digamos, evacuados de los puestos de salud. Lamentablemente tuvimos un caso de un paciente que fue referido de un puesto de salud. Ya, entonces, el paciente creo que había sido vacunado y nosotros atendimos la emergencia y el paciente fue referido a Cusco. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de reportar este caso? Si volvemos a incluir que se le ha vacunado o solo reportamos la mordedura, la agresión y la atención nada más. A ver, primero, el establecimiento donde ocurre la mordedura es quien, o el establecimiento donde ha sucedido la mordedura es quien va a informar la mordedura. Luego, si en ese momento el médico ordena que se le administre tratamiento, también la primera dosis lo va a hacer en el establecimiento donde ocurrió. Si luego de eso hubiera algún problema con el paciente, lo que va a pasar es que se va a hacer una referencia. ¿Sí? Existe, a ver, por favor, ese micrófono. No Lo sabemos que de quién. existe, a ver, de Isabel Uscamaita. Isabel, por favor, tu micrófono. A ver, un poco acá vamos a responder. Lo que pasa es esto, miren, como vuelvo a indicar, en el hospital de origen va a ocurrir la mordedura. Ahí informamos la mordedura. En el mismo establecimiento de origen, tal vez si hay Sí, aló, Hay mucha interferencia. Hospital Sicuani, Hospital Sicuani, aló, creo que se perdió Mari, ya. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay el Hospital Sicuani que sigue levantando la mano. Aló, sí. Aló. Aló, buenas tardes. Ya, sí, le escucho, le escucho. Sí, es que nosotros logramos registrar este paciente, no con mordedura severa del caso, porque este paciente fue referido a la ciudad del Cusco. Era un Ya. niño de 3 años que había sido agredido por un perro del vecino y que había sido atacado directamente en la cara, afectar casi, si más no Ya. recuerdo, el ojo izquierdo. Ya. Entonces, nosotros reportamos
como mordedura de perro, Ya, pero ¿dónde ha ocurrido esto inicialmente? como hospital, ¿no? Y Ya, como en un Ve- puesto de salud. Entonces, todos los pacientes referidos que vengan del periferia con mordedura de perro grave ya no se registra en el GIS del hospital. Esa era no, la duda. no, ya no, pues quien debería registrar inicialmente es dónde ocurrió esto, es decir, en qué establecimiento, en el establecimiento de origen se supone que van a ser las primeras atenciones. Y ahí es donde se va a identificar si es una mordedura leve o es una mordedura grave. Luego Ajá. de eso habrá la referencia, ¿no? Ya. Ahora, en otro caso, en otro caso muy extremo sería que en el establecimiento de origen no se atiende a este paciente. Y ahí, en ese caso sí, digamos, el hospital tendría que hacer el registro. Pero quien debería primero registrar es dónde, en qué establecimiento ocurre. De ahí va a partir el hecho de saber si hubo o no hubo una mordedura. ¿Por qué? Cuando se va a hacer el seguimiento del animalito, el hospital no va a ir al establecimiento de origen, ¿sí? Claro. Quien va a hacer el seguimiento va a ser el establecimiento de origen. En función al primer registro, también van a empezar a hacer las visitas, ¿no? Entonces, el establecimiento de origen es quien debe registrar. Cuando llegue al hospital, por eso digo, cuando llegue al hospital lo que va a haber es una referencia. Y para eso existe un sistema de referencia y contrarreferencia. ¿No es así? Ah, Utilizan sí. ese sistema, ¿no es cierto? Ajá. ¿Sí o no? Sí, así es. Ya. Utilizan el Señora, sistema. una última consulta, ingeniero, acerca de pacientes vacunados. Digamos, usualmente el problema que nosotros tenemos es de que lamentablemente Salud siempre nos manda a sus pacientes ya atendidos, pero para que sean inmunizados, ¿no? Ya. Con la vacuna. El tema es, o el problema es de que los pacientes son enviados con ninguna indicación de ser seleccionados para la vacunación antirrábica. Pero, Ese es el problema. Y ahora, ¿cómo nosotros registramos? a ver, por favor, los que están hablando, Nadia, Julia. A ver, por favor, ese es Pichigua, el centro de Pichigua. Nadia, por favor, tu micrófono podría silenciarlo. Ya, Mari, a ver, ¿me escuchas? Ya, por ejemplo, en lo que me preguntas sobre esa... A ver, Mari, ¿me escuchas? En relación a los pacientes que vienen de salud, no sé, ahí tendrían que ustedes que solicitar obligatoriamente la autorización del médico para poder aplicarles la vacuna. Porque no puede venir el paciente indicar que el médico le ha ordenado que le pongan la antirrábica. No creo que, y peor sería que ustedes solamente a petición del paciente le apliquen la antirrábica. Entonces, si el salud está enviando ahí sus pacientes para que sean vacunados con la antirrábica, habría que tal vez coordinar con salud, indicarle a salud que remita a los pacientes por lo menos con una autorización de la receta y a su vez indicando qué tipo de mordedura tuvo este paciente, ¿no? ¿Para qué? Para que también de alguna manera nosotros lo podamos registrar en el GIS, ¿no? Para que hagamos registro de inicio del tratamiento. Porque de otra manera, yo creo que no se podría registrar si no hay una autorización expresa que es quien autoriza la aplicación siempre va a ser el médico, ¿no? Entonces, por favor, allí hacer las coordinaciones con el salud para preguntar, para ver que el médico de salud esté ordenando esto, ¿ya? Ahora, el codificador sí, lo voy a enviar, no se preocupen, les voy a indicar dónde van a encontrar los codificadores, ahí va a estar el codificador, más adelante, por favor. ¿Alguna otra pregunta más sobre rabia urbana? Por favor, pregunta sobre rabia urbana.
Ya, ok. Para eso Vamos a empezar ahora con lo que es rabia silvestre. Rabia silvestre está básicamente orientado a lo que es las mordeduras por el murciélago, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con mordeduras del murciélago. Aquí, el código que vamos a utilizar ya también es la S117, ¿no? S para la mordedura. Y luego vamos a tener mordedura de murciélago, la BW5591. Esta es la forma general de registrar la mordedura por murciélago. Vamos a tener por otros animales silvestres, ¿no? Vamos a identificar la mordedura con la S819 y luego la mordedura por animal silvestre, la BW559. ¿Ya? ¿De quién? Podemos tener un animal doméstico en área silvestre, igual vamos a utilizar la mordedura en de animal silvestre, la S817, y la mordedura en animal silvestre, la BW557, ¿no? Ahí. Posiblemente un animal silvestre por diagnóstico de rabia. Aquí primero identificamos la S117, que es la mordedura por animal silvestre. Luego, ¿qué tipo de animalito generó la mordedura? Podemos tener el murciélago, animal silvestre, o un animal doméstico en área silvestre. Vamos a identificar el código. Y en el tercer diagnóstico vamos a poner la U603. De esta manera identificamos mordedura por animal con diagnóstico de rabia. Si fuera un contacto, vamos a hacer similar el registro. Simplemente lo que vamos a hacer es identificar al contacto, que en este caso viene a ser la Z203. ¿Ya? La Z203. Podemos tener preexposición. ¿Sí? Riesgo sanitario mínimo y también podemos tener riesgo sanitario alto. Ahora, en lo que es rabia urbana, como hemos visto en rabia urbana, también existe preexposición en rabia urbana. Ahora, preexposición en rabia o preexposición para lo que es rabia silvestre. Entonces, la diferencia, el registro es el mismo. Vamos a hacer vacuna antirrábica, primera, término de actividad, dosis adicional, la 90676. Vamos a hacer consejería integral, pre, 90-401. Para diferenciar las dos actividades, lo que vamos a hacer es que en rabia silvestre vamos a agregar actividades en zoonosis, RSM, riesgo sanitario mínimo, y el código U0088. De esta manera existe la diferencia cuando sea rabia urbana y rabia silvestre. Voy a hacer el riesgo sanitario alto. Es idéntico como vimos en rabia urbana. Vamos a hacer vacuna antirrábica cultivo celular, la 9676. Vamos a hacer consejería integral. Vamos a poner en el campo la pre, para indicar preexposición, y en el tercer registro del diagnóstico vamos a poner actividades de zoonosis, RSA, la U0088. Entonces, esa es la forma de registrar un riesgo sanitario mínimo y un riesgo sanitario alto. Luego vamos a tener la posexposición, ¿no? Igual. Hacíamos una posexposición entre urbana y rural, simplemente por el causante, quién causó la mordedura. Si ustedes se han percatado en la urbana, identificamos al can, al gato, al roedor y a otros animales. Y cuando sea en la parte de área silvestre, primero identificamos quién causó la mordedura, ¿no? Vamos a poner el murciélago, el animal silvestre, o un animal doméstico en área silvestre. Vamos a poner el código, vamos a poner vacuna antirrábica, en este caso las 5 dosis, pero nosotros, como digo, utilizamos la 1 y el término de actividad, la 90676, y en la consejería integral vamos a poner POS en su primer lab y la 99401, ¿no? Igual, voy a mencionar, podemos registrar la segunda, podemos registrar la tercera, la cuarta, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Para nosotros, para la estadística, simplemente utilizamos la primera y la última, ¿no? Nos piden inicio de tratamiento, que sería el 1, y término de tratamiento, que sería el TA, ¿no? Entonces, de esa forma identificamos.
También tenemos vacuna con inmunoglobulina, ¿no? Vacuna con inmunoglobulina igual. A la mordedura por el causante, la vacuna antirrábica, la inmunoglobulina, la 90375 y la consejería integral post, indicando que la 99400. No tenemos nosotros con inmunoglobulina, es decir, este registro no debería aparecer en el sistema. Por favor, hasta donde yo sé, no tenemos en Cusco inmunoglobulina. Luego podemos tener un contacto, exposición a un contacto. Vamos a hacer cultivo, vamos a administrar la vacuna, vamos a indicar la consejería donde estamos diciendo post-exposición, vamos a hacer contacto y exposición de rabia, ¿no? El contacto que estamos identificando, y vamos a agregar actividades en zoonosis donde vamos a poner CE, contacto, y la U0088. Entonces, de esta forma identificamos actividades o exposición de un contacto en casos de rabia silvestre. Exposición cuando el animalito pueda presentar, pueda morir por otras causas o sospecha de rabia, ¿no? En animales observados. Igual vamos a poner la vacuna antirrábica, la consejería, pero en su tercer diagnóstico vamos a indicar si es que el animalito murió por otras causas o hubo sospecha de rabia, ¿no? Igual también con la antitetánica, en el caso del paciente, en caso de rabia silvestre, vamos a hacer la vacuna, vamos a poner la diftotetánica, vamos a hacer la consejería y vamos a indicar ZOO como actividades de zoonosis, la U0088. En el caso de rabia silvestre no existe suspensión. Por favor, en rabia silvestre lo que indica la normativa es que el paciente sí o sí deba recibir, en este caso, las 5 dosis. Entonces, lo único que pueda presentarse en rabia silvestre son los abandonos, ¿no? Entonces, igual aquí, primero identificamos quién causó la mordedura, ¿no? Por eso el código, este código se relaciona a esta lista. ¿Quién causó la mordedura? Vamos a poner el abandono y vamos a poner consejería integral. ¿En qué dosis abandona este paciente? ¿Ya? Hacemos lo mismo que hemos hecho para rabia urbana, paciente derivado. Un paciente puede moverse a otro sitio. Es lo mismo, la diferencia está en que en rabia silvestre vamos a poner actividades de zoonosis o actividades de rabia a U0088. ¿No? Es decir, agregamos este código para diferenciar con rabia urbana. La transferencia controlada es también lo mismo. Recibimos a un paciente, indicamos en qué dosis recibimos, ponemos en la consejería DVC para indicar que el paciente ha sido recepcionado en el establecimiento B, y lo otro que ponemos es actividades de rabia en la U0088. Y con esto identificamos casos de rabia silvestre. ¿Puede haber persona fallecida por rabia? Sí. Es lo mismo también, como digo, en el otro caso. Primero, ¿quién fue el causante? ¿No? La mordedura por el animalito. Y luego en administración de tratamiento ponemos la 99 para indicar persona fallecida. Para nosotros va a ser persona fallecida, ¿no? Pues ponemos la U310. Ahora, muestras encefálicas remitidas. Aquí tenemos una lista para identificar al murciélago, la AAA02 para los bovinos, la AAA03 y para otros animales silvestres la AAA92, ¿no? Registro, muestra encefálica en animales, el número de muestras y luego ponemos muestras remitidas, la U60. Y en nuestra historia clínica vamos a poner la AAA002, 003 o la 92. Muestras encefálicas procesadas. A ver, por favor, ese micrófono. Muestras encefálicas procesadas. Igual identificamos las muestras encefálicas, el número y MT para decir procesada. El código U6092. Casos de rabia en animal, igual también a qué animalito se refiere. Rabias en animal, número de casos de rabia en animal y la U603, ¿no? De esa forma identificamos los casos. ¿Puede haber vigilancia y control de focos? Sí, igual también hacemos notificados, intervenidos y controlados. Ahora, ¿cuándo también se va a realizar esta actividad?
esta actividad no es que se haga a cada momento. Esta actividad se realiza siempre y cuando se presente un caso de rabia, ¿no? Entonces, ahí también al doctor más adelante le vamos a pedir un poquito que nos ayude en lo que es el registro de las actividades para vigilancia y control de focos, ¿ya? Luego, listo. Hasta ahí son estos silvestres, que es muy puntual, ¿no? No tiene muchas cosas, es muy puntual sus actividades. Por favor, preguntas en el caso de rabia silvestre. ¿Aló? ¿Aló? A ver, Fanny y Isabel, que hablan bastante. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, Ya, esta vez listo. tengo que atender a mi paciente. Ya, continuamos entonces con lo que es ponzoñosos, ¿no? Ponzoñosos está dirigido básicamente a dos rubros, ¿no? Lo que es ofídicos y arácnidos. Los ofídicos que es relacionado básicamente a lo que es serpiente, y los arácnidos lo que está relacionado a arañas. En este caso creo que en la red sur básicamente vamos a tener mordedura por serpiente, creo que en la zona de Camanti, si no me equivoco. En la red Canascanchis, no sé si en algún lugar haya mordedura o se presente mordedura por serpiente, no sé si habrá alguna zona, pero en la red sur, básicamente esta información debe venir de lo que es el distrito de Camanti en Quisquicanchis, ¿no? Y tal vez alguna otra zona más donde haya. Entonces, para lo que es ponzoñosos, en lo que es mordedura por animales ofídicos, tenemos tres grupos, ¿no? La mordedura por botrox, que básicamente es el jergón y el oromachaco, que son dos serpientes. Para esto vamos a hacer, voy a escribir de Nelly, ¿no? poner mordedura de serpiente, la T630. Si está viniendo hoy día o mañana, eso nomás. Luego contacto traumático. Yo feliz hablando. ¿Cómo me han llamado? Aló, a ver, por favor, la señora. Por encargo del doctor Zúñiga, dice que me va a dar las botas que le han dado de almacén. ¿Botas? Ahí está. A ver, por favor, la señora si podría pagar. Pero eso es para mí. No sé, es lo que usted dice, ¿no? Y mi nombre le han dado, pe. Ah, o mejor usted lo Aló, contesta y- a ver, por favor, ese Bueno, sí, es micrófono. así porque yo casi no pido eso. Aló, Micro. Armando, ya, listo, gracias. Entonces, como digo, para lo que son mordedura por serpientes, tenemos el primer grupo que son los botros, lo que es jergona o loromachaco. ¿Cómo registramos esto? Mordedura de serpiente definitivo, la T630. Y luego ponemos contacto traumático por botrox, que es la X2090. Este tipo de pacientes, por lo general, vamos a referirlo, ¿no? Ahí, por favor, les voy a pedir referir al paciente, ¿no? Inmediatamente para poder ser atendido en establecimientos de mayor capacidad resolutiva, es decir, a hospitales, ¿no? Entonces, referir al paciente. Y en algunos casos, si es que hubiera aplicar lo que viene a ser los sueros antibotrópico, antilechósico, antiloxocélico, o dependiendo, ¿no? Que hay 4 o 5 sueros, creo, que tal vez el establecimiento pueda tener. Ahora, no sé si algunos establecimientos tengan, ¿no? Entonces, si ocurriera la mordedura de una serpiente, lo mejor es referir, hacer la referencia urgente, ¿no? Pero primero registramos mordedura de serpiente, la T630, luego contacto traumático por otros. Luego tenemos por persona mordida por la chesis, la chuchupe, ¿no? Entonces, igual acá, mordedura por serpiente, contacto traumático por la chesis, la X2092.
igual referir al paciente. Luego tenemos por crótalos, ¿no? Mordedura por serpiente y contacto traumático por crótalos, la X2093, ¿no? Entonces, como ven, ahí no es muy difícil el registro, es identificar si es Botrox, la X2091, si es la Ches, la X2092, y si es Crotalus, la X2093. Luego, podemos tener otro tipo de especies, serpientes, o venenosas u otros tipos de serpientes. Indicamos mordedura de serpiente y contacto traumático por otras especies ofídicas, la X2094. Entonces, en lo que es mordedura de ofídicos, es muy puntual porque lo otro que vamos a hacer es a referir al paciente, ¿no? A un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Ahora tenemos por lagarto, mordedura de lagarto, la T631, contacto traumático por otras especies, la X2094. Ofídico sin identificación, igual la X209, ¿no? Ahí realizamos el código. Luego tenemos esto, mordedura por arañas, en este caso los loxoceles. Primero registramos la mordedura de araña, la T633. Luego contacto traumático por loxoceles. Igual, lo mejor, si nuestro establecimiento no puede brindar la atención, hacer la referencia. Eso es lo mejor, realizar una referencia. Su código el X2191. Luego tenemos la Crudectus, ¿no? Araña silvestre o viuda negra, ¿no? Mordedura de araña, contacto traumático por la Crudectus, la X2192. Y la Poniutria, básicamente, esto es araña de plátano o mercado de frutas. Ponemos mordedura de araña, la X33 y contacto traumático por Poniutria. Ahora, ¿cuál es el que vamos a encontrar más? El que casi todos tenemos en la casa siempre es el Oxoceles, la araña casera. Y esto siempre va a haber en todo lugar, ¿no? Esto es lo que básicamente habita a veces en las casas, en algunos lugares donde no se hace la limpieza. Entonces va a haber este tipo de arañas, ¿no? Y hay veces estos tipos de arañidas son los que presentan mayores problemas. Entonces, tener mucho cuidado. Y este es el registro que nosotros vamos a utilizar en esos casos, ¿no? Ahora vamos a tener mordedura por escorpión o alacrán, ¿no? Mordedura por alacrán, la T632, y contacto traumático por escorpión o alacrán, la E229. Por arácnidos no definidos, igual, no definidos, la X2193. Por larvas, orugas, gusanos, mordedura de artrópodo, la T634, contacto traumático por especies larvarias, la X249, por avispones, avispas, abejas, igual, mordedura por artrópodos, 3634, contacto traumático por avispas, abejas, la X239, ¿no? Por artrópodos venenosos, hormigas, igual la T634, y para identificar estos artrópodos, la X259. Listo. Hasta ahí lo que viene a ser atenciones por accidentes con arácnidos y ofídicos. Luego, tenemos lo que es la administración de tratamiento. Básicamente un código específico, y este es un cambio para este 2021, ya que esto no hay forma de identificar si es que se está o no está administrando tratamiento, ¿no? Hemos hecho una adecuación para este caso, la administración de tratamiento. Lo que vamos a hacer es identificar quién es el causante primero de la mordedura, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es indicar si ameritara o si que el establecimiento tuviera, qué tipo de suero va a utilizar. Entonces, para esto hemos hecho una codificación. Al suero antibotrópico le hemos puesto un código 100, al antilachésico el 200, al anticrotálico el 300, el antiloxocélico el 400, y en otros le hemos puesto el 600. ¿Cómo vamos a registrar esto? ¿No? Vamos a poner, según esto, según corresponda a quién causó la mordedura, entonces vamos a poner contacto traumático. Suponiendo que va a ser un botrox, es decir, el ofídico un botrox, o mejor la araña loxoceles, que es el que vamos a tener tal vez más en estas dos zonas, ¿no? La araña, una picadura de araña,
vamos a utilizar el antiloxocélico, ¿no? Entonces, ¿cómo registraríamos? Primero, vamos a poner X2192, donde dice código, vamos a poner contacto traumático por loxoceles, el X21, loxoceles 2191. Y segundo, vamos a poner administración de tratamiento. Entonces, el primer campo lab nos va a indicar los días de observación, ¿no? Y en el segundo campo lab vamos a poner el código 400. Quiere decir que estamos utilizando suero antiloxocélico, ¿no? Y en sus series o CPT vamos a poner la U310. Entonces, de esta manera vamos a identificar si estamos utilizando alguno de estos sueros que puedan ayudar a que el paciente sane, ¿no? Entonces, ese es el caso ahora para poder identificar la aplicación de suero, ¿ya? Luego tenemos las secuelas, es decir, puede hacer que hayamos curado con el paciente, pero puedan presentar, porque en muchos de estos casos va a haber los lugares donde ocurren las mordeduras, van a sufrir secuelas. Entonces, para eso, igual también identificamos quién fue el causante primero, ¿no? El causante, y luego ponemos secuelas, que es la Y871, ¿no? Esa es la forma de poner. Podemos encontrar fallecidos. Como digo, no se debería registrar en el GIS fallecidos. Hemos hecho una adecuación. Primero identificamos quién fue el causante, ¿no? ¿Quién fue el causante? Ponemos contacto traumático, no sé, por loxoceles tal vez. Luego ponemos administración. En el campo lab vamos a poner primero 99. Y en el segundo campo lab vamos a poner 1 o 2. Si es 1, vamos a indicar que ese paciente estuvo con tratamiento. Y si es 2, el paciente sin tratamiento, ¿no? Entonces, de esa forma identificamos para lo que es fallecidos por ponzoñosos, si el paciente que falleció estuvo o no estuvo con tratamiento. ¿Ya? Listo. Hasta ahí, ponzoñosos. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Preguntas, por favor? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Doctor, ¿me escucha? A ver, audio. Moto, a ver, un minuto. Voy a habilitar. Habilitado los micrófonos, por favor. Mari. Te escucho. Buenas tardes, ingeniero, y con todos los preguntas, ejemplo, en contacto traumático, ya sea de los serpientes, administración, el médico, la enfermera. A ver, por favor, no se te escucha bien. Si lo podrías escribir en el chat para poder leerlo, tal vez. ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló? Si lo podrías escribir, no se te escucha bien.
¿me escucha? Ya, te escucho ahora. Mi pregunta es, en caso de administración de tratamiento, ¿quién hace el GIS, el médico o o la enfermera o el personal técnico? Esa es mi duda. A ver, si te entiendo bien, me estás preguntando en el caso de una mordedura, quién hace el registro GIS? Sí, en caso de GIS, sí. En el caso de mordeduras, de araña o físico, O ¿sí? serpiente, ¿no? En ambos casos se pone ¿no? Cuando administramos el tratamiento, en ambos casos A ver, se primero, hace el GIS, ¿no? Sí. a ver, vamos a identificar primero. De acuerdo al establecimiento, a la capacidad resolutiva del establecimiento, tenemos establecimientos donde no hay médico. Entonces, el profesional en este caso puede ser la enfermera, puede ser la obstetra, que son los profesionales que más tenemos, y en algunos otros tal vez no tengamos profesional y que solamente el personal técnico sea el responsable. O en otros establecimientos donde sí tengamos médico, ¿no? Entonces, de acuerdo a la, digamos así, a la capacidad de cada establecimiento, donde exista médico, el médico será quien atienda a ese paciente, ¿no? Luego, si no hay el médico, será el otro profesional, ya sea, como digo, la enfermera o la obstetra u otro profesional. Y en los casos donde no haya ningún profesional, el técnico será responsable del registro en la codificación. Es decir, eso dependiendo a qué tipo de profesionales cuenta el establecimiento. Entonces, ahí no puedo indicar si hay el médico que tenga que hacerlo el técnico, no. Se supone que donde hay médico, primero es el médico. Donde haya enfermera, obstetra u otro profesional, él se encargará. Y en otros casos, donde no tengamos profesional, el personal técnico. Es decir, ahí tiene que ser específico de acuerdo a cómo tengamos los profesionales en los establecimientos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? Moto G8 Play, ¿quién es? ¿Aló? Sí, le escucho, por favor, dígame. Ya. Bueno, en realidad son varias preguntas que quiero hacer, el otro ya se pasó. Lo último que, para registrar las mordeduras de araña, ¿es en el mismo registro de mordedura de conejo? Sí, en el GIS, todo es en el GIS. No, ya sé que es en el GIS, pero Si no no, hay un registro, ¿verdad? Un registro. es que es un registro auxiliar, sería, un favor, por favor, si es un registro auxiliar, tendríamos que ver esto. A ver, supongo que tienen ustedes un registro de atención. Tal vez allí podríamos registrar. Según la normativa de zoonosis, creo que no tenemos un registro auxiliar específico. A ver, vamos a preguntar al doctor Vascopé. Y lo otro, tendríamos que ver la forma de utilizar el registro de atenciones, ¿no? Y segundo, la historia clínica. Ahí tendría que ser, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Al final de la exposición nos va a dar un tiempo para preguntar, ¿verdad? Sí. Ya, no hay entonces problema. esperaré mejor, continúe nomás, ingeniero. Ya, listo. A ver, ¿alguien más, por favor? O después, al final. Listo, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar ahora de lo que es fasciolasis. Existe esto en el informe operacional. Creo que muchas personas no saben que existe el informe operacional de fasciola. Y por lo general, esta información siempre viene en cero. Y hay veces cuando se evalúa anualmente, no tenemos fasciola, ¿no? No existe casos de fasciola.
Entonces, básicamente son dos actividades, tres actividades específicamente para lo que es el registro de faciola. La primera es la identificación al caso sospechoso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a identificar la faciola de forma presuntiva, la B663. Vamos a poner entrevista de tamizaje y luego vamos a solicitar la muestra. Esto es lo primero para la identificación de un caso probable de faciola, ¿no? Lo segundo es confirmar, simplemente. Confirmar la faciola, hacer una entrega de resultados que puede ser resultado positivo o negativo, ¿no? La V en 630. Listo. Básicamente ese es lo único que se pide. Ahora, básicamente también nosotros solamente medimos hay veces lo que es faciola de forma definitiva y con esto ya nos indican de que es un caso positivo. Pero es importante registrar la evaluación y entrega de resultado, donde tengamos que poner si es un resultado positivo o es un resultado negativo. Cuando buscamos por estos dos códigos, por lo general no hay información, ¿no? Pero si buscamos solamente faciola de forma definitiva, ahí sí es un montón, pero básicamente tenemos que regirnos a la normativa. Para identificar un caso de faciola, debo registrar los dos códigos. Faciola en forma definitiva y evaluación y entrega de resultados, ¿no? Luego tenemos administración de tratamiento. En este caso vamos a poner faciolasis de forma repetitiva. Vamos a administrar parasitario, el triclarbendazol, ¿no? Ahí vamos a empezar el inicio y vamos a poner TA. Creo, si no me equivoco, el paciente recibe 7 días de tratamiento o 14 días, ¿no? Y lo único que vamos a hacer es poner 1 y TA. Y la U310. Listo. Esas son las tres actividades básicas para lo que es fácil. Como digo, aquí lo básico, a veces no se registra lo que es el caso de tamizaje. Por lo general, siempre directamente me registran la faciola es definitiva o no es definitiva, ¿no? Y es el primer registro que hacemos, nada más. Les voy a pedir, por favor, tratar de registrar de esta forma. Poner la faciola de forma definitiva y hacer evaluación y entrega de resultados. Si puede ser un resultado positivo o un resultado negativo. Luego, persona fallecida por faciola, ya es idéntico a lo que hemos hablado anteriormente. Ponemos el 99 para identificar. Listo. Eso es faciola. Hidatidosis es otro informe operacional en zoonosis que también cada fin de año no presenta información. Por lo general es 0. Y al igual que el anterior en faciola, igual es este. Tiene solamente 3 puntos para registrar. En la entrevista de tamizaje, donde en un inicio vamos a poner la equinococosis de forma presuntiva, ¿no? La B679, vamos a hacer una entrevista de tamizaje y una toma de muestra. Ese es el primer momento. Luego viene la identificación del tipo de equinococosis o hidatidosis. Tenemos de hígado, pulmón, hueso, otros órganos sin especificación, multilocularis, equinocosis, en otros órganos multiloculares, equinocosis sin otra especificación, de hígado no especificada, equinocosis otra y la no especificada. Es decir, tenemos aquí 10 códigos que identifican la equinococosis. Entonces, es saber dónde se está presentando, hacer una evaluación y entrega de resultados de equinococosis, la V632, y en una consejería indicar si es resultado positivo o negativo. Y listo. Por lo general también aquí, lo único que a veces buscamos nosotros es la equinococosis definitiva, y hay veces tenemos que hacer estadísticas en función de ese dato. Pero lo correcto es registrar en este caso los 3 registros para decir un caso positivo, ¿no? O en el otro caso, un caso negativo, ¿no? Entonces, el informe nos pide casos positivos y casos negativos. Entonces, necesariamente tenemos que hacer un registro del negativo. Lo otro viene el tratamiento, ¿no? Inicia tratamiento.
En lo que es en equinocosis tenemos de farmacovigilancia. Tenemos primero, identificamos la equino, ¿no? Según nuestra lista, ¿no? ¿Dónde está presente? Luego vamos a poner administración de tratamiento, aquí, ¿no? Bueno, aquí me faltó identificar el 1, 2, 3. El 1, que implica tratamiento farmacológico. El 2, que implica tratamiento quirúrgico. Y el 3, que viene a ser la combinación del farmacovigilancia y esto quirúrgico, ¿no? Voy a corregir aquí, no está indicando esa parte, pero esa es la forma de registrar el tratamiento para equinococosis. Y como digo, es algo muy sencillo, pero igual pasa, ¿no? No sé por qué no se registra, si es que tuviéramos casos. Fallecidos, igual utilizamos la 99, no debemos registrar en el GIS, vuelvo a repetir, simplemente es para poder tener el dato anticipado. Y eso es equino. Lectospira, igual también lectospirosis, que es otro registro que tenemos como informe operacional, pero no hay información. Para lectospira tenemos primero la identificación del caso sospechoso o la entrevista en tamizaje. Registramos primero lectospirosis no especificado de forma presuntiva, la A279, hacemos entrevista de tamizaje y toma de muestra, ¿no? Luego de eso confirmamos el caso. Tenemos 3 tipos de lectospira. El lectospirosis ectirohemorrágico, otras formas de lectospira o lectospira no especificada, ¿no? Según corresponde el código, vamos a definir definitivo ese tipo de lectospira y la evaluación de resultados. Además de poner resultado positivo o negativo, vamos a poner el tipo de examen que se realizó, que puede ser un PCR o un IgM, ¿no? Entonces, nos va a decir qué tipo de examen realizaron para identificar la lectospira en un paciente. Luego, tenemos caso confirmado lectospira en un contacto, igual, vamos a poner el diagnóstico de lectospira CE, evaluación y entrega de resultados y como tercer diagnóstico, contacto y exposición, la Z203. El tratamiento, igual también identificamos qué tipo de lectospirosis de forma repetitiva y hacemos administración del tratamiento de primera dosis y la última dosis. Y con eso terminamos el tratamiento. Puede haber quimio en lectospira. Para este caso, diagnóstico de lectospirosis de forma presuntiva, ¿no? Porque no sabemos qué tipo de lectospira pueda tener. Tratamiento, un inicio y un término, la U310. En una consejería ponemos PRE para indicar quimioprofilaxis, ¿no? Y el código 99400. Personas fallecidas, igual hacemos, ¿no? Registramos la 99 para indicar personas fallecidas. Puede haber vigilancia y control de focos, al igual también foco notificado, intervenido y foco controlado, ¿no? Luego tenemos cisticercosis. Desde hace 2 años estamos tratando de recoger información, pero lamentablemente no hay información tampoco, no se informa mucho. Igual hacemos un tamizaje o un primer diagnóstico, una cisticercosis de forma no especificada, en forma presuntiva, la B699, hacemos una entrevista de tamizaje y una toma de muestra, ¿no? Como primera vez. Luego tenemos casos confirmados, de poner la cisticerco de forma definitiva, la B690, evaluación y entrega de resultados que puedan ser resultado positivo o resultado negativo, la U2630, administración de tratamiento, igual, cisticerco de forma repetitiva y administración de tratamiento. 1 de inicio y TA de término de actividad. Ahora, otros registros, si tuviéramos una gestante en cualquiera de las actividades que correspondan a zoonosis, primero ponemos supervisión de embarazo. Primero, ¿no? Este primer registro identifica la gestante. No debemos escribirle la G, no sé, ni otro registro. Simplemente antes de, si es una gestante, primero identificamos a la gestante con la Z359. Y luego de eso, según corresponda, mordedura de can, mordedura de gato, de roedor, mordedura de araña, de serpiente,
no sé, una lectospira, una hidatidosis, lo que corresponda en forma general. Pero primero ponemos supervisión de embarazo para indicar que es una gestante. Algunas definiciones operacionales, por ejemplo, cuando se aplica la vacuna a un contacto, dice contacto es la persona o animal cuya piel con solución de continuidad o mucosas ha estado en contacto con la saliva de un animal o persona infectada con rabia, con lo que conlleva un registro en la transmisión. La suspensión es por indicación médica, ahí está, ahí lo dice, y de acuerdo a las visitas que vayamos haciendo, de acuerdo a la condición del animal agresor. Es decir, la condición del animal agresor indica el número de visitas. Por favor, otra vez, tenemos que ir a visitar al animalito, no tenemos que hacer que el animalito nos visite, ¿ya? El registro de la expedición se da solo en casos de accidentes en mordeduras de perros o gatos. Solamente habla de el rabia urbana. En la rabia silvestre no existe suspensión. Referido, paciente que es referido a otro establecimiento para continuar su tratamiento y que haya sido confirmado. Recibido controlado, paciente que luego de ser referido tiene la confirmación de continuidad de tratamiento por parte del establecimiento recepcionante. Contrarreferencia, paciente que habiendo sido referido del primer nivel de atención para su atención especializada, es devuelto a su establecimiento de origen para continuar su tratamiento. Entonces, ahí tenemos condiciones, algunas definiciones más. Y por favor, esta es la página de la DIRESA. Quiero que se copien. Ahorita voy a escribir esto del FTP, donde van a poder ustedes ubicar el manual de codificación para este 2020. Preguntas, por favor. Preguntas. A ver, ahora sí, preguntas. Doctor Vascopé. Doctor. De la red de su clave tiene. ¿Dónde tengo la clave? Doctor. Doctor Vascopé. A ver, señores, preguntas. No hay preguntas. Preguntas, por favor. Creo que no hay preguntas. Ya. Por favor, cópiense esto, por favor. Ya, un momento. A ver, cópiense esto y les voy a indicar cómo van a ingresar, cómo van a hacer para entrar a descargar. Usuario. A ver. ¿Ya se copiaron? Redes. Sí. DIRESA 2019 R. Hacia visión. Redes. Es con minúscula. Ya. Cópiense el usuario y cópiense la clave. Y ahorita les voy a mostrar dónde van a ingresar ustedes para poder descargar esto. No solamente este manual, sino todos los manuales que vamos a utilizar este 2021. ¿Ya? ¿Ya se copiaron? Listo. Voy a
lo que básicamente vamos a hacer es esto. Ustedes van a abrir el explorador de Windows. En la parte superior van a poner ftp.direcacusco.gov.pe. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, claro, en el mío ya está habilitado, ya está habilitado, pero lo que les va a aparecer es esto. A ver, otra vez. Aquí está, ¿se ve? Cuando ustedes ingresen al FTP, les va a mostrar esta parte. Ya, Doctito, un ratito entonces. ¿Dónde estás? A ver, ¿se escucha, por favor? Doctor, yo escucho.